palabras que Santiago da en el capítulo 4, versículo 7, las sabemos de memoria. Sin mirar aquí. ¿Sí? Bueno, Lidia, ¿lo podemos decir a coro? Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y él... Fijaos que son dos mandatos en imperativo. Someteos y resistid. Luego hay una certeza, una seguridad de que hacemos esto. Ya. Y esto nos habla de la certeza de la palabra, de la confianza, la seguridad que nos da tu palabra. Y el cielo y la tierra pasarán, mas palabra no debe pasar en nuestros corazones, queridos, no debe pasar la certeza que tenemos. Esta mañana se me olvidó decir algo que tenía como conclusión sobre el vivir bajo la autoridad del Señor, bajo miento. Y es que la autoridad de Dios, necesitamos de Dios. Someternos a Dios, lo hemos visto en el aspecto de personal, aspecto en el que hemos de hacerlo por temor y amor al Señor, pero cuando ampliamos el abanico y miramos el marco de las Escrituras, nos damos cuenta que la palabra nos ve por todas partes la necesidad de sujetarnos a su autoridad. Y en la palabra de Dios vemos que hay varias áreas bajo las cuales hemos de someternos a Dios, áreas de la vida, la familia, el trabajo, en el trabajo, entre la Iglesia y nuestra sociedad. Básicamente estas cuatro áreas donde la Escritura nos exhorta, nos instruye a que vivamos sometidos a Dios. Evidentemente, el Señor ha delegado su autoridad. La autoridad es delegada. ¿Delegada dónde? Delegada en las autoridades civiles del país en el que estamos, delegada en aquellos que guían entre la Iglesia del Señor, hay autoridad delegada, ¿tal? Autoridad delegada en el ámbito del trabajo, ya sea que seamos empleadores, empresarios, tengamos empleados o seamos empleados y tengamos unos jefes a los que someternos. Hay una autoridad en ambos sentidos, tanto para unos como para otros. También autoridad en la familia. Algo que enseñan las Escrituras, ¿no? En la familia hay unos marcos, hay unas pautas de autoridad de esposos y de los padres con los hijos, en el sentido de sumisión de los hijos a los padres, también de amor y entrega de los padres hacia los hijos. Así que la autoridad de Dios la vemos en ámbitos de... Por tanto, el someternos a Dios significa que personalmente tenemos razón para hacerlo, pero a la vez aceptamos los canales de autoridad. Cuando lo hacemos, a pesar de que aquellos bajo los que estamos sean justos, vivan adecuadamente, pero Dios nos bendice porque la autoridad es algo establecido. ¿Para qué? Pues para que pueda haber orden en la familia, orden en el trabajo, orden entre la Iglesia, nuestra sociedad. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, capítulo 2, primero, de que respetarnos a las autoridades supone que ellos deben proveer paz y bienestar. La misma forma en los otros ámbitos. Y tenemos pasajes en la Escritura, Filipenses capítulo 3 y 4, que habla de la familia y del trabajo, Hebreos capítulo
13, donde se habla del ministerio pastoral entre la Iglesia, la necesidad de ver y sujetarse a los que guían en el Señor, también 1 Tesalonicenses 5, Romanos capítulo, habla de las autoridades civiles, y tenemos diversos pasajes. Esta mañana se me pasó el comentarlo. Bien, sin más, entonces pasamos a la resistencia al diablo. Somos llamados, queridos, a resistirle activamente, no pasivamente, sino de manera activa, ¿no? Vamos a leer los primeros pasajes que nos responden perfecto para adentrarnos en el tema. Como dije esta mañana, mientras ayer estuvimos volando, iba dando aéreamente, los días, cómo permanecer firmes. Hoy nos toca estar asentados, viendo con un enfoque más cercano, haciendo un zoom a los textos bíblicos, para entender mejor estos mandatos, porque son mandatos que deben hacernos como el resistir. Para que el diablo huya de nosotros, tenemos que resistirle. No va a huir si no le resistimos, ¿vale? Y si evidentemente no nos estamos sometiendo. Y después de hacer una exposición del texto bíblico, hago uno, voy a pedir también esta tarde, para que participemos, voy a pedir que nos dividamos para analizar y discernir cómo somos tentados y por qué le resistimos o no le resistimos a veces. Pues vamos a ese ejercicio juntos. Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 12, por favor, acompañadnos mientras él está en la lectura. Apocalipsis capítulo 12, versos 7 hasta el 12. Para examinar primeramente este texto de la palabra, para entender quién es este elemento llamado diabolos. Diablo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Él y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron. Cayó ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo. Que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Dieron sus vidas a lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que... Gracias. Este texto que forma parte de la revelación que recibe el apóstol Juan mientras estaba en Patmos, cuando a los últimos días lo podríamos ubicar humildemente, y aunque entendemos más entrada de Apocalipsis, en la tribulación, gran tribulación, a mitad de la tribulación, donde claramente sube el nivel de furia y de ira, ¿no?, que se manifiesta en la tierra. Y aquí se dice claramente que en esa gran batalla estaban implicados Miguel, ángeles. Miguel, como sabéis, según Judas, es el único arcángel que se menciona en las Escrituras.
Es como un nivel de autoridad especial entre los ángeles. Un ángel dedicado, un ángel con una graduación, podríamos decir, especial para defender la honra y la gloria de Dios. Y aquí está luchando contra el dragón, se llama dragón a Satanás, propios ángeles. Con la rebelión satánica hubo un porcentaje, puede ser, algunos textos hablan, una tercera parte de ángeles que le siguieron, ¿no? Y aquí hay una lucha y no pudieron prevalecer. San Miguel y sus ángeles, ya no se halló lugar en el cielo. Es decir, va a llegar un momento en que Satanás va a ser expulsado como ángel, junto con los que le siguen. Y no solo va a ser expulsado, sino que va a ser traído a la tierra, y la tierra es cuando habrá, evidentemente, una final. Después va a ser encerrado en el abismo por un tiempo y después lanzado al lago de fuego por la eternidad. La trayectoria del diablo según la revelación que tenemos, ¿no? Ahora, ¿quién es? ¿Quién es este? Este gran dragón, se llama aquí la serpiente antigua. El término en hebreo, en el Antiguo Testamento, es Satanás. Y evidentemente se le identifica con esta serpiente antigua en referencia al relato de Génesis. Y luego en el Nuevo Testamento los apóstoles traducen el nombre de Satanás por diabolos, ya en la lengua, en el koiné, griega, que es el momento. Diabolos significa adversario, enemigo de nuestro. Ese es el maligno. Aquí en este pasaje se describe alguna de las actividades, aparte de otras. Entonces, unas de las actividades que el maligno realiza, ¿no? En primer lugar, en verso 9, dice que este dragón, esta serpiente antigua, también se le llama diablo y Satanás, como dice dos cosas. Que engaña a quienes, verso 9, al mundo. Comenzó engañando a quién? A Eva. Su labor ha sido, hasta que se ha aniquilado, engañar al mundo. Es su labor. Claramente les. Y además, si seguimos leyendo en verso 10, dice que entonces oí una gran voz en el cielo de júbilo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios alguna vez. ¿Cuándo? Día y noche. Y tenemos una muestra clara en esa escena del libro de Job. Se habla de cómo Satanás acusaba a Job cada mentira. Y se nos dice más que el dolor permanente. Quisiera decir algo, querido. Esa acusación del maligno ante de Dios se transmite a veces, vive nuestros propios pensamientos. El maligno nos acusa como un agente espiritual. A veces nos acusa de pecados que ya hemos confesado, de los que ya nos hemos arrepentido, han sido perdonados. Como Él no respeta la sangre de Cristo, Él va a seguir, ¿qué va a seguir haciendo contigo? Acusándote.
Él también va a señalarte tus defectos. Lo vas a sentir en tu alma, en tu mente. Porque su ministerio, mientras el ministerio de Cristo es protector, es sacerdotal, es perdonador y es mediador delante del Padre, el ministerio de Satanás es todo lo contrario. Es acusador, es culpabilizador, y él no sabe lo que es arrepentirse y ser perdonado. La diferencia entre los ángeles satánicos, diabólicos, hombres, es que los ángeles pecaron con toda su consciencia y no tienen la posibilidad de arrepentirse, ser perdonados. Dijo, no saben lo que es el perdón, tanto no saben lo que es el perdón. Por eso es que cuando una persona se convierte, hay alegría en los cielos. Para los ángeles es algo inaudito. Los ángeles ellos no conocen ese nivel de realidad. Y un día daremos cuenta de la importancia que tiene el arrepentimiento, Sion. El diablo, queridos, hace un ministerio anticristo de acusarnos constantemente. No acusa a cualquiera. Y aquí la Escritura que a quien acusa es a los hijos de Dios. Engaña al mundo, pero el mundo lo engaña, también acusa a nuestros y nos acusa delante de Dios. Por eso en los cielos hay alegría, hay triunfo, hay gozo que iba a ser permanente en adelante, cuando el diablo es destronado de su lugar. Y solo lo pueden destronar otros ángeles poderosos, más poderosos, con Miguel al frente. Pueden echar de sus moradas. Esto es algo profetizado y será algo histórico, porque ahí comenzará a decaer la gloria, entre comillas, Satanás. Dejará de acusar delante del trono de Dios. Por eso cuando tú y yo somos acusados en nuestros pecados, somos acusados o tenemos culpa de cosas que ya han pasado y que han sido perdonadas, en oración al Señor para que Cristo Jesús podamos no sentirnos culpables, cual el Señor ya nos. Diablo, como experto en acusador. Ahora, fijaos, verso 11. Dice, ellos, hijos de Dios, le han vencido, y podríamos decir, le han vencido históricamente. ¿Por medio de quién? Por medio de la sangre del Cordero. Le han vencido, verso 11, por medio de la sangre del Cordero. Es la obra de la cruz. Es la sangre de Cristo. Por eso Cristo en la cruz, entre las varias frases que emitió y pronunció, hay una que refleja esta realidad. ¿Cuál es? De las llamadas 7 palabras de Cristo. ¿Cuál de ellas? Fumado. Cristo sabía, era consciente en ese momento de que la obra del maligno era derrotada por su entrega en la cruz. Y esa es la validez de la entrega de nuestro Señor Jesús. No solo es una muerte más, no solo es que derrama su sangre para vencer a aquel que tenía el imperio. Y que los hijos de Dios han vencido en medio de la sangre
a lo largo de la historia ha sido muy mal interpretado. Hay quien ha usado sangre, etcétera, para intentar detener el exorcismo, ¿no? Usando literalmente esas cosas. Usando una cruz, usando figuras de Cristo. Esto habla de que la confianza en aquel que muere en la cruz es lo que nos trae nuestra victoria. La acusación. Y hay esa alegría dichosa en los cielos. Por lo cual, verso 12, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene Dios le da un finiquito. Pero ese poco tiempo va a ser para la tierra. Es llamada la etapa o época de gran. Vemos las profecías, digamos humildemente, que la liberada, ira, ese mal desatado hasta el extremo, porque el diablo estará suelto. Imaginaros, suelto y a sus anchas. Por eso hay alegría. Cielos, oráis en ellos, dice verso 12, y ahí estará la iglesia, orando con el Señor. Ay de los diablo ha descendido. Ese es el personaje llamado Diabolos. Tanto, queridos, hay que hacerse amigo de él, hay que reírle las gracias, hay que jugar con él. Hay que dejarse seducir por él. La respuesta a la... Vamos a entender su estrategia. Santiago capítulo versos 13 a 15. Y nos da el apóstol las pautas de cómo este diabolos, serpiente antigua, procede con los hijos de Dios. Santiago capítulo versos al 15. Podemos decir, capítulo verso 13, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Verso 16 dice, además, amados hermanos míos, esta exhortación. La estrategia del maligno, evidentemente, es alterar nuestras... Esta mañana hemos visto lo que pone en nuestras acciones, nuestro corazón. El diablo, como ángel que es, conoce bien la naturaleza. Sabe cómo alterarnos. No tenemos, lo digo de vez en cuando a los hermanos, no hemos de olvidar que quien nos tienta no es el vecino. No es un hombre como nosotros. No es una persona. Es un personaje angélico. Conoce la naturaleza humana y tiene más capacidad de entendimiento que nosotros. El refrán popular se dice que el diablo sabe más por viejo diablo. No solo por eso. Es un ángel. Y él altera nuestras pasiones.
Según vemos aquí en Santiago, nuestras pasiones las convierte en concupiscencia. Nuestras pasiones, que decíamos esta mañana, son buenas, son don de Dios, sí, con convicción, con propósito, con voluntad, capacidad de decidir, de entender, de amar y de llevar a cabo el resultado. El diablo lo que hace es que lo altera. Lo altera en nuestro viejo hombre, lo convierte en concupiscencia. La palabra que he oído mucho y que la encontramos en la Biblia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia, el término significa pasiones ardorosas bajo tendencia pecaminosa. Que son nuestras propias pasiones bajo la tendencia del pecado, impulsadas por aquello que no agrada a Dios. Y el diablo transforma nuestras pasiones en concupiscencia. Vamos a ver el proceso. Santiago refleja aquí, cuando dice, en primer lugar, despeja la incógnita de que Dios nos tiente. Él no puede tentar a nadie, ¿no? Porque Él no procede del mal. Pero ¿cómo somos tentados? Verso 14. Nos dice aquí que somos tentados porque somos atraídos, seducidos, concebimos, después nace el pecado. Y el símil que usa aquí Santiago es el símil del enamoramiento. O sea, términos que tienen que ver con el acercamiento de las personas, a su atracción, su unión y el resultado de ello. Que tanto la seducción, la atracción propia, pues van a la concepción, a un embarazo y después a un parto. Y Santiago usa esta misma terminación. En primer lugar, verso 14 dice, lo que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es, ¿qué? Atraído. Es imantado, es el término, es retenido, fija nuestra atención. Ahí, evidentemente, es cuando comienza a fijar nuestras propias pasiones. Se fijen en algo concreto. A continuación dice algo que después que somos dados, propia concupiscencia, somos seducidos. El término seducir podría decirse en nuestro castellano moderno como que encripta nuestras pasiones, las envuelve, las deja fijas en la atención que él quiere. Vamos. Absorbe nuestra atención, la conquista. Entonces, ahí hay un proceso, esto es un proceso, ¿te das cuenta? Un proceso en el cual nuestras pasiones se van convirtiendo en el momento en que se fijan en algo que el maligno quiere. Las pasiones se van convirtiendo, se van haciendo concupiscentes. Ya están bajo el eje y a continuación, después de ser atraídos y seducidos, entonces la misma concupiscencia, verso 15, ¿qué es lo que hace? Después que ha concebido. El término concepción, sabemos lo que es en anales, ver que queda, pero el término concepción significa que algo externo llega a ser tuyo.
al igual que la mujer, una vez que se une con el varón, pues vive algo que evidentemente comienza a transformarse en otra cosa. En el caso de la tentación, pues es después de la seducción hay una concepción. Lo que era externo a ti, ella, en ese momento comienza a ser parte de ti. Ese es el paso entre seducción y tuyo. Es muy, diría bonito, muy clara, era en la que Santiago lo ilustra para que lo entendamos muy bien. Como la tentación llega a ser algo externo, te gusta, fija tu atención, te atrae, te deja a tu lado. Llega un momento en que ese deseo llega a ser parte de ti. Ya has concebido. Es cuando asumimos, incorporamos la atracción y la atracción llega a ser parte de nosotros. Y lo que sigue a continuación de Santiago es que llega el parto. El pecado nace. Se da a luz al pecado, luego realiza su. Hacer el pecado es cuando hacemos la transgresión de la que hablan los apóstoles. La hacemos. Meramente la hemos concebido. La hemos concebido, la concebimos y luego la hacemos. ¿Dónde comienza el pecado? ¿Cuándo hemos pecado? ¿Cuándo has pecado tú y yo? ¿Cuándo? Dando esta ilustración. Eso el Señor dijo. ¿Veis? Mateo 5 y 6. ¿Cuándo comenzamos a pecar? Porque en ese momento tú estás siendo atraído, seducido. O se realizará la transgresión. Entonces, ¿cuándo entrar al pecado? ¿Aquí? ¿Cuándo? ¿En la concepción? ¿En el embarazo? ¿En el parto? ¿Cuándo he de parar el pecado? Antes. Exactamente. Cuando yo noto que mis pasiones están siendo, ¿qué era lo primero? Traído. Vamos a poner. Cuando yo estoy siendo atraído. Entonces, pecamos siendo conscientes. Conscientes. Entonces, ¿quién es responsable? ¿Dios? ¿Satanás? El tentador, ya sabemos quién es, ¿no? Instrumento que usa es mi concupiscencia, mis pasiones alteradas. Pero, ¿quién es responsable? Por eso la enseñanza de Jesús va al grano, es fulminante. Él comienza a darnos las pautas del antes, ¿no? Habla, bueno, se dice en la ley no matarás, pero
¿Cuándo comienzas a matar? ¿Cuándo? Exactamente. Cuando eres atraído y seducido a ofender, a maltratar a la mano, a la otra, ya comienza a transgredir mandamiento. Por eso, nosotros éramos y somos incapaces de ganar al pecado. ¿Alguno? La tentación es de un ángel. El pecado es lo que quiere producir. ¿Quién puede frenar el pecado? Alguien más poderoso. Es pura lógica. Tú no puedes frenar la tentación. ¿Está claro para todos? Eso. En otras palabras, Santiago hace un retrato. Me hace ver a mí, Manuel, yo soy responsable de cómo administro mis pasiones. Eso decíamos esta mañana, que el corazón no debe estar suelto. El corazón debe estar sometido ¿a quién? Entonces, si Satanás sabe, está sometido al Señor constantemente, se tiene que pensar muy mucho cómo comportarte. Pero si Satanás sabe, y lo sabe, si tu corazón y el mío son como una cabra loca, Satanás te coge y te salva. Satanás. ¿Cuál es la vacuna para detener a Satanás entonces? Someteos. La lógica. Hacerlo así. Ni ser instrumento. Este pecado lleva. Recordemos, por ejemplo, el caso de relata el evangelista Mateo, capítulo 4, no hace falta. Pues que estuvo en ayuno y en preparación para iniciar su ministerio, que iba a ser poderoso, estar delante del Padre. Y al final, con necesidad, hambre y otras necesidades, seguramente, pues, no lo hizo al principio, lo hizo cuando estaba en necesidad. Satanás le tienta básicamente, si recordáis, de tres maneras. Le tienta en su necesidad física, alterando su pasión, y le ofrece pan a que necesita. Le tienta en llevándole al templo para mostrarle que, según las profecías, pues si él se ponía arriba, los ángeles le iban a recoger. Profecía que se va a cumplir en un momento, no en aquel. Satanás altera su autoridad. En tercer lugar, el diablo le hace ver los reinos de este mundo, ver con la gloria al de Cristo. Que Cristo va a ser el rey, ¿pero era el momento? No. Pero en esos momentos de flaqueza y necesidad, el diablo le ataca en estas tres: necesidad física,
necesidad de manifestar su autoridad, la necesidad de manifestar su triunfo final. El diablo sabía que Cristo con un quería frustrarle, quería alterarle desde el caos que hasta ojos históricos, ¿no? Qué astucia si Cristo se hubiera dejado envolver. Tenemos otro ejemplo muy claro en las Escrituras, que es el de Eva. Vamos a ir, por favor, a Génesis capítulo 3, verlo y también con claridad. Génesis capítulo 3, versos 4 y 6. Génesis 3, de 4 al 6. Entonces no moriréis. ¿Sabe Dios que el día que comáis de él, han abierto vuestros ojos? Dios, sabiendo el bien y el mal. Yo, la mujer, el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Comió de su fruto y comió yo también a su marido, el cual comió. Ahí hay un diálogo tentador del maligno, la serpiente antigua, ¿no? Y el propio Eva. Recordemos que Eva, evidentemente, estaba en desventaja. A veces se ha dicho que la mujer es más débil, el diablo se hace a ella. Bueno, esa no es la razón fundamental. Tampoco es una razón cierta. Una de las razones es que los mandamientos fueron dados en el principio ¿a quién? A Adán. Y Adán se los transmitió ¿a quién? Satanás sabía eso. Comenzó a jugar con mensaje, datos de parte de Adán. El diálogo es claro aquí. 4, de la mujer. 6. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios. Jeremías 17. Engañoso es corazón, más que ¿quién lo conocerá? Yo. Escudriño. Entonces aquí ya el diablo está dándole una imagen parcial. Engañosa Eva. El mandato. Está engañando, te está escondiendo, ¿verdad? Y además se la está pervirtiendo. Entonces, verso 6. La mujer ha sido atraída, está siendo seducida por el maligno, este diálogo que tenemos en este relato. Entonces, a continuación, la mujer, ¿verdad? Verso 6, ve que el árbol era bueno. También era agradable. Bueno para comer, agradable a la. Eso le seduce, le atrae y le seduce. Y además dice que era árbol codiciable, ¿para qué? Para alcanzar la sabiduría, el conocimiento de todo. Esto la acaba de seducir, la acaba de rematar. Fijaos que igual que Santiago, el texto bíblico, a continuación. ¿Qué es lo que hizo ella? ¿Qué hace?
toma. El momento en el que toma, el lenguaje de Santiago, ¿qué es lo que hace? Concibe. Concibe esa tentación. Come. Nace el pecado. Eso pedagógico es el de paso. Pues da de cómo el pecado nace en nosotros, nace después. Todos, ninguno de nosotros, a un hermano ahora, vamos, esta realidad. Todos somos tentados. Todos estamos bajo esta necesidad. También sabemos lo que supone arrepentirnos después del pecado, ser perdonados, aunque el maligno siga acusando. Queridos, después de haber visto estos ejemplos y que nos dividamos entre hombres y mujeres. Es verdad que somos tentados en algunas cosas igual. Y ya si por parejas podría ser 2 o 3 varones. ¿Podéis comentar, vistos estos ejemplos, cómo no, por qué caemos ante el tentador y cómo le resistimos o le hemos resistido en nuestra vida? Las etapas, en los momentos en los que hemos. ¿Cómo caemos? ¿Qué caemos? ¿Cómo le resistimos? Si por favor puede hacer con sinceridad entre nosotros, sin tener que dar situaciones personales ni íntimas, uno de vosotros se sienta dado por esto. Simplemente hablar sin necesidad de explicar íntimas que no quiera. 2 o 3, hermanas por un lado, varones por otro. Luego preguntaré a algunos que queráis compartir algo, ¿vale? Tenemos unos minutos. Adelante.